Entré en la sala de recuperación, todavía aturdida por la anestesia, con el hombro vendado por la cirugía que acababa de reconstruir mi manguito rotador desgarrado. La enfermera me entregó mi teléfono con una sonrisa comprensiva que aún no entendía. La pantalla se iluminó con cientos de notificaciones. Arriba, fijada y brillante, estaba la publicación de Emma, publicada hace 3 horas mientras estaba bajo los efectos de la anestesia. A veces hay que dejar ir lo que te detiene. Un nuevo capítulo comienza ahora. Soltera y próspera. Siguiendo adelante. Debajo, una foto nuestra del verano pasado, ahora subtitulada como un panegírico. Mi pulgar se movió antes de que mi mente pudiera comprenderlo. Me gustó la publicación. Solo and simple talk. Luego dejé el teléfono sobre la fina manta del hospital y me quedé mirando las placas del techo, contando los pequeños agujeros en cada cuadrado, esperando a que la medicación hiciera efecto y preguntándome por qué me dolía más el pecho que el hombro. 3 años antes, había conocido a Emma en una cafetería de Brooklyn, donde trabajaba entre audiciones. Entonces era arquitecto junior y pasaba los fines de semana dibujando sueños que aún no podía permitirme construir. Me trajo el pedido equivocado, un macchiato de caramelo en lugar de café solo. Y en lugar de disculparse, se sentó frente a mí y me dijo, «Pruébalo de todos modos. Pareces alguien que necesita más dulzura en su vida». Tenía razón. Hablamos durante 4 horas ese día. Me contó su sueño de ser actriz, los papeles que casi había conseguido, como Nueva York la hacía sentir viva y aterrorizada a la vez. Le hablé de los edificios que quería diseñar, estructuras que nos sobrevivirían a ambos. Calcó los planos que había dibujado en servilletas y dijo, «¿Ves la belleza en las líneas y los ángulos? Me gusta». 3 meses después, se mudó a mi apartamento. Era un lugar pequeño en Atoria. Apenas cabían los sueños de una persona, y mucho menos de 2. Pero lo logramos. Ella practicaba sus monólogos en el salón, mientras yo dibujaba en la mesa de la cocina. En los días buenos, cocinábamos juntas. Ella picaba verduras mientras yo removía la salsa. Nos movíamos la una alrededor de la otra como si lleváramos décadas bailando así en lugar de semanas. 6 meses después, le compré un pequeño collar de plata con un diminuto colgante de brújula, para que siempre encuentres el camino de vuelta a mí, le dije, sujetándoselo al cuello. Lo llevó puesto todos los días durante 2 años. Lo tocaba distraídamente durante las conversaciones, lo retorcía entre los dedos cuando estaba nerviosa, lo apretaba fuerte cuando me besaba para despedirme. Debería haberme dado cuenta cuando dejó de hacerlo. La ausencia de ese pequeño gesto debería haberme dicho todo, pero estaba demasiado ocupada creyendo en lo que habíamos construido como para verlo desmoronarse bajo mis pies. La distancia empezó lentamente, como el óxido formándose en el metal que no te das cuenta de que está expuesto a la lluvia. Emma empezó a salir hasta más tarde después de las audiciones, con el teléfono boca abajo sobre las mesas durante la cena, y su risa sonaba diferente cuando hablaba con cierta gente. Se llamaba Derek. Dirigía una producción off-Broadway en la que ella había conseguido un papel secundario. «Es brillante, James», decía, con los ojos brillantes como no lo habían estado en meses. «Realmente ve mi potencial». Asentía, la besaba en la frente, le decía que estaba orgulloso, y lo estaba. Pero también noté cómo empezaba a vestirse diferente los días de ensayo. Vaqueros más ajustados, escotes más pronunciados, maquillaje aplicado con más cuidado del que había usado en meses. Mencionaba su nombre en conversaciones casuales. Derek piensa, Derek dice, Derek cree. Cada mención era un pequeño corte, sutil, pero acumulativo. No dije nada. Quería creer en su bondad, en la vida que habíamos construido juntos. Quería pensar que mi silencio era confianza, no cobardía, pero en el fondo, en ese lugar donde los hombres guardan verdades, no están listos para decirlas, lo sabía. La estaba viendo enamorarse de alguien más en tiempo real. Y estaba eligiendo quedarme quieta y dejar que sucediera. Algunas noches me despertaba a las 3 de la mañana y ella estaba en el sofá, con el teléfono brillando en la oscuridad, sonriendo a la pantalla como no me había sonreído en semanas. «No puedo dormir», decía si se daba cuenta de que la miraba. «Solo estoy navegando». Pero yo podía ver el hilo de la conversación, la forma en que sus pulgares se movían rápido, con entusiasmo. Volvía a la cama solo y miraba al techo, preguntándome cuándo exactamente me había vuelto opcional en mi propia relación. El cambio se hizo evidente 6 meses antes de mi cirugía. Emma empezó a cancelar nuestros planes.
Cenas que había reservado con semanas de antelación, viajes de fin de semana que habíamos hablado desde el invierno. El horario de producción cambió. Me explicaba, sin apenas levantar la vista del teléfono. Cuando estaba en casa, estaba en otro lugar. Su cuerpo ocupaba espacio en nuestro sofá, en nuestra cama, pero su mente vivía en una habitación completamente distinta. Le preguntaba cómo le había ido el día y obtenía respuestas de 3 palabras. Le tomaba la mano y la encontraba fría. O peor aún, ella la apartaba con alguna excusa. Tenía las manos secas o necesitaba loción. Una noche, preparé su plato favorito, risotto de limón con camarones a la plancha, y puse la mesa con velas. Llegó a casa 2 horas tarde, oliendo a cigarrillos que no fumaba y a colonia que yo no usaba. Ya cené con el elenco, dijo, pasando junto a la mesa sin detenerse. Para entonces, la comida se había enfriado. En fin, me quedé allí sola, viendo cómo las velas se consumían hasta desaparecer, y me di cuenta de que estaba de luto por alguien que aún vivía. La mujer que amaba había dejado nuestra relación hacía meses. Yo era la última en enterarme. Empecé a fijarme también en otras cosas. Su neceser de ensayo siempre contenía mentas para el aliento, aunque antes no le habían importado. Se duchaba enseguida al llegar a casa, aunque solo llevara unas horas fuera. De repente, su teléfono estaba protegido con contraseña, cuando hacía 3 años que no lo estaba. Solo por seguridad, dijo cuando lo mencioné. Todo el mundo lo hace. Pero no todos volvían a casa con chupetones apenas cubiertos por bufandas y explicando escenas emocionales intensas que requerían esfuerzo físico. No era tonto. Solo esperaba estar equivocado. Esperaba que si le daba espacio, confianza y apoyo incondicional, recordara por qué me había elegido. Pero no puedes competir con la fantasía de alguien nuevo, alguien que solo ve potencial y no la realidad, alguien que no te ha visto enfermo, cansado ni normal. El punto de quiebre llegó un martes. Me lesioné el hombro en un partido de baloncesto, una rotura del manguito rotador que requirió cirugía. Se lo conté a Emma durante el desayuno, mostrándole los resultados de la resonancia magnética y explicándole el procedimiento. Ella revisaba su teléfono mientras yo hablaba. «¡Qué duro!», dijo distraídamente. «¿Cuándo es?». Le dije la fecha. «Faltan 3 semanas». Asintió, pero no la notó. No hizo preguntas. No se ofreció a tomarse un tiempo libre para estar allí. El día antes de mi cirugía, le pregunté directamente, «Estarás ahí cuando me despierte, ¿verdad?». Me miró de verdad, y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos. Irritación por sentirse necesitada. «James, tengo un espectáculo esa noche. Derek traerá a cazatalentos de la industria. Este podría ser mi gran avance». Sentí que algo se rompía en mi pecho. Algo que llevaba meses doblándose bajo el peso finalmente se desprendía. «Me operarán, Emma. Una cirugía mayor. Te pido que estés ahí». Suspiró como si fuera una niña pidiendo algo irrazonable. «Estarás bien. Eres fuerte. Siempre encuentras la solución». Las palabras eran cumplidos envueltos en abandono, elogios que parecían veneno. Entonces me besó en la mejilla, un beso tan desprovisto de calidez que parecía un punto final de una frase, y se fue al ensayo. Me senté en nuestro apartamento, rodeada de 3 años de recuerdos compartidos, y comprendí con perfecta claridad que estaba sola. Probablemente llevaba meses sola. Había estado demasiado ocupado fingiendo lo contrario como para admitirlo. La cirugía en sí fue de rutina, según el doctor Martínez. 3 pequeñas incisiones, reparación artroscópica, 90 minutos bajo anestesia general. Le pedí a mi colega Tom que me llevara de ida y vuelta, sin mencionar que mi novia de 3 años había preferido actuar en lugar de estar allí. Tom no hizo preguntas, simplemente apareció a las 6 de la mañana con café y una presencia tranquila. Lo último que recuerdo antes de dormirme fue al anestesiólogo diciéndome que contara hacia atrás desde 10. Llegué a 7. Cuando desperté en recuperación, el mundo era suave y distante. Sonidos apagados como si estuviera bajo el agua. La enfermera, Angela, según su placa, me ayudó a incorporarme lentamente, explicándome que la cirugía había ido bien, que necesitaría fisioterapia y que alguien me llevaría a casa pronto. Me dio mi teléfono y fue entonces cuando lo vi. El mensaje de Emma estaba en todas partes. Mi teléfono mostraba notificaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mensajes de amigos preguntándome si estaba bien, si habíamos roto, si sabía que había publicado. Pero fue la publicación en sí la que me paró el corazón. La había escrito mientras me operaban.
mientras estaba inconsciente, vulnerable, abierta en una mesa. Estaba escribiendo nuestro final para el público. La foto que eligió era de nuestro viaje a Cape Cod. Las dos riéndonos en la playa, mi brazo alrededor de su cintura, su cabeza en mi hombro. Había convertido nuestro momento más feliz en un homenaje a algo que había matado. Los comentarios eran un coro griego de sus amigos apoyando su valentía, diciéndole que se merecía algo mejor, que ya estaba radiante. Derek también había comentado. Nuevos comienzos con un tono de complicidad que me revolvió el estómago. Nadie preguntó por mí. Podría haber respondido. Podría haber escrito un ensayo en los comentarios, haber expuesto su crueldad, haber contado nuestra historia desde mi cama de hospital, haber luchado por compasión o reivindicación. Podría haberla llamado, gritado, exigido explicaciones, hacerle afrontar la fealdad de lo que había hecho. En cambio, le di a me gusta a la publicación. Con un solo clic, mi nombre apareció bajo el icono del corazón, junto a sus amigos, compañeros de reparto y gente que no me conocía de nada. Angela me vio hacerlo y se rió, no con mal humor, sino con esa clase de apreciación oscura reservada para los momentos de hermosa absurdidad. ¡Qué frío!, dijo, mientras me ajustaba la vía. Lo más frío que he visto en 15 años de enfermería. Sonreí, aunque me dolía la cara, y le dije que quería atención. En cambio, le di confusión. La verdad era más simple. Llevaba meses luchando por salvar algo que ya estaba muerto. Darle me gusta a esa publicación fue mi bandera blanca, mi reconocimiento de que la guerra había terminado y que ya la había perdido mucho antes de la batalla final. Era el punto final de nuestra historia, y quería ser yo quien la escribiera. Tom me llevó a casa esa noche. El apartamento estaba vacío. La bolsa de ensayo de Emma se había ido junto con algunas de sus cosas. Artículos estratégicos que me indicaban que había planeado esta salida. Su cepillo de dientes, su taza favorita, la foto enmarcada de nosotros del aniversario de sus padres. El collar de brújula que le había regalado, dejado en la encimera del baño como un libro devuelto de la biblioteca. Me quedé en la puerta de nuestra habitación. Mi habitación ahora y no sentí nada. N.I. Tristeza, N.I. IRA, N.I. Secure Olivio. Solo un vasto vacío resonante donde solía vivir el amor. Mi hombro palpitaba con un dolor que tenía sentido, que tenía una fuente, una cura y un plazo para sanar. El dolor en mi pecho era diferente. Era el tipo de dolor que vive en ti durante años, que cambia la arquitectura de quien eres, que aprendes a llevar como un segundo esqueleto. Tomé mi medicación, me tumbé en el sofá porque la cama se sentía demasiado grande y dormí durante 14 horas seguidas. Cuando desperté, mi teléfono estaba muerto. Lo dejé así durante 3 días. El silencio después de una ruptura pública es algo extraño. La gente no sabe cómo actuar. Algunos me contactaron de inmediato. Amigos que me enviaban mensajes para saber si estaba bien, si necesitaba algo, si quería hablar. No respondí a ninguno. Mi madre llamó 6 veces. Mi hermana apareció en mi apartamento con la compra y sus opiniones. James, todo el mundo habla de ello. Tienes que decir algo. Defiéndete. Le dije que no había nada que defender. Emma había dicho la verdad. Se había acabado. El hecho de que lo anunciara mientras estaba inconsciente era solo un detalle, una nota a pie de página en una historia que ya estaba escrita. Mi hermana me miró como si le hubiera hablado en un idioma que no entendía. Estás demasiado tranquilo, dijo. Esto no es normal. Pero estaba tranquilo. Por primera vez en meses. No estaba fingiendo. No estaba interpretando el papel del novio devoto que intentaba salvar una relación que no quería ser salvada. Era libre. Las cadenas que había estado llevando habían desaparecido. Y aunque tenía el hombro destrozado y el corazón vacío, por fin podía respirar. 3 semanas después de mi recuperación, Emma me envió un mensaje. Solo un mensaje. Teníamos que hablar del apartamento y esas cosas. Ninguna disculpa por el correo, ningún reconocimiento de la cirugía, el momento, la crueldad, solo la logística. Programé una hora en la que sabía que Tom podría estar allí, no para protegerse, sino como testigo. Llegó 30 minutos tarde, con el tipo de ropa que solía guardar para ocasiones especiales, maquillada y peinada. Parecía que venía de un lugar importante o que iba a uno mejor. Probablemente la influencia de Derek. Recorrió el apartamento como una desconocida recorriendo un museo, sin tocar nada, mirándolo todo con el ojo crítico de quien evalúa lo que ha dejado atrás. Recogeré mis cosas este fin de semana, dijo. Me quedo con... Se detuvo. Con Derek. Obviamente me quedo en otro lugar por ahora. Asentí.
sentada en el sofá con el brazo en cabestrillo, viéndola interpretar un papel que había ensayado. El correo, dije finalmente. Mientras estaba en cirugía, tuvo la decencia de estremecerse. Lamento el momento. Derek pensó que era mejor. Se detuvo de nuevo, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. Que ni siquiera fue su decisión, que había delegado nuestro final en un hombre al que conocía desde hacía 6 meses. Derek pensó que era mejor. Repetí lentamente para anunciar nuestra ruptura mientras estaba inconsciente en un quirófano. Se cruzó de brazos a la defensiva. Ya te estabas alejando, James. Llevas meses distante. La manipulación fue casi impresionante. Había estado distante porque la había estado viendo irse, porque había estado de duelo, porque me había estado preparando exactamente para este momento. Pero discutir parecía inútil. Tienes razón, dije. Estaba distante porque ya te habías ido. Abrió la boca para protestar, pero la cerró. Por un instante, vi algo parpadear en su rostro. Culpa, tal vez, o reconocimiento, pero pasó rápidamente, reemplazado por la armadura defensiva que había estado usando desde que entró. Necesito seguir adelante con mi vida, dijo. Derek y yo, no necesito ir a hablar de Derek, interrumpí. Toma tus cosas. Tendré todo empacado para el fin de semana. Se fue 20 minutos después con 2 cajas llenas de sus cosas, prometiendo recoger el resto pronto. Nunca regresó por ellas. Las done todas. Ropa, libros, fotos, las pequeñas cosas de nuestra vida que ella había decidido que no valía la pena devolver. El collar de la brújula lo conservé, aunque no estoy seguro de por qué. Quizás como prueba de que alguna vez creí en algo. Quizás como un recordatorio para no volver a hacerlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de fisioterapia y plazos de entrega de arquitectura. Mi hombro sanó lentamente. El dolor disminuyó gradualmente. Me dediqué de lleno al diseño de un centro comunitario para una organización sin fines de lucro en Queens. El proyecto era ambicioso, con fondos insuficientes y justo lo que necesitaba. Una estructura que sirviera a la gente, que sobreviviera a sus creadores, que significara algo más que sí misma. Mi jefe notó el cambio en mí. Eres diferente, dijo una tarde, revisando mis diseños. Más aguda, más centrada. No le dije que el duelo tiene una forma de aclarar prioridades. Perder a un ser querido te enseña lo poco que importan la mayoría de las cosas. 4 meses después de la cirugía, me encontré con Rachel, compañera de reparto de Emma, en la inauguración de una galería en Chelsea. Me reconoció al instante. Su rostro revoloteaba entre la sorpresa, la lástima y la vergüenza. James, dijo con cuidado, ¿cómo estás? Le dije que estaba bien, que mi hombro se había curado y que el trabajo iba bien. Asintió, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras adecuadas. Por fin, sabes lo de Emma y Derek, ¿verdad? Yo no oficialmente, pero sentí de todos modos. El rostro de Rachel se transformó en una mezcla de compasión y satisfacción. Es un desastre. La obra cerró después de 3 semanas. Malas críticas, sin público. Derek culpó a Emma. Dijo que, después de todo, no era la indicada para el papel. Al parecer, se había acostado con la mitad del reparto, incluida la actriz principal. Emma lo descubrió cuando los vio juntos en una fiesta posterior. Rachel hizo una pausa, disfrutando claramente del drama a pesar de su intento de mostrar compasión. Ella creía que era especial para él. Resulta que solo era conveniente. Ya ha elegido a otra persona para su próxima producción, más joven, más fresca, más flexible. Según tengo entendido, Emma no se lo está tomando bien. Ha estado llamando a la gente para preguntar si saben de audiciones, pero se corrió la voz de lo que pasó. Charlotte Del Director. Nadie quiere drama. No sentí nada, ni reivindicación, ni satisfacción, ni dolor persistente, solo una leve curiosidad por una historia de la que ya no formaba parte. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Rachel sonrió. Le dije que parecías feliz, que había seguido adelante, que había alguien nuevo. No era del todo cierto. No salía con nadie, no miraba, pero era la respuesta correcta. El tipo de respuesta que cierra puertas en lugar de dejarlas en blanco. Ella tampoco se lo tomó bien, añadió Rachel. Hizo muchas preguntas sobre quién era, qué tan serio era. Creo que esperaba que todavía estuvieras devastada. 6 meses después de la ruptura, me ascendieron a arquitecta senior. El proyecto de un centro comunitario había ganado un premio y mi empresa me ofreció una plaza de socio.
Me mudé a un apartamento mejor en Fort Greene. Un lugar con ventanas altas y buena luz. Un espacio completamente mío. Sin fantasmas, sin recuerdos, sin habitaciones que olieran a perfume ajeno. Empecé a correr por las mañanas, algo que nunca había hecho. No por ejercicio ni por disciplina, sino porque me gustaba cómo se veía la ciudad al amanecer, tranquila y llena de posibilidades. Todos seguían durmiendo sus propias historias. Salí con gente de vez en cuando, nada serio. Un café con una asistente legal llamada Sofía. Unas copas con una profesora llamada Grace. Ambas eran amables, inteligentes y atractivas. Ambas me preguntaron por mi última relación. Les dije la verdad, que había terminado, que me había recuperado, que buscaba algo real cuando llegara, pero que no estaba desesperado por forzarlo. Grace dijo que era sorprendentemente maduro emocionalmente para un hombre de 20 y tantos años. Me reí y le dije que había tenido una buena maestra sobre lo que no se debía hacer. Por aquella época, amigos en común empezaron a darme información sobre Emma que nunca les pedí. Había vuelto, con sus padres en Nueva Jersey. Su carrera como actriz se había estancado por completo. Derek la había incluido informalmente en la lista negra, diciéndoles a otros directores que era difícil y poco profesional. Había publicado algunos intentos desesperados de crear contenido, intentando conseguir seguidores en línea, pero los comentarios eran brutales. La gente recordaba la publicación de la ruptura. Hacían capturas de pantalla de mi me gusta y la convertían en un meme en ciertos círculos. Imagina anunciar tu ruptura mientras tu novio está en cirugía y simplemente le gusta. Se había convertido en un pequeño incidente en Internet. Emma ahora estaba asociada con esa crueldad. Había borrado la publicación original, pero Internet nunca olvida. Las capturas de pantalla eran eternas. Había intentado contactar con Derek varias veces. Según Rachel, que parecía disfrutar manteniéndome al día a pesar de mi desinterés, la había bloqueado de todo. La joven actriz con la que había pasado página, de apenas 22 años, ya aparecía en los materiales promocionales de sus nuevas producciones, exactamente donde Emma había estado meses antes. Emma había escrito largos pies de foto en Instagram sobre personas tóxicas y sobre cómo descubrir quién te apoya de verdad. Pero todos sabían a quién se refería, y nadie se compadeció de ella. Había perdido la esperanza por un hombre que la descartó en cuanto pareció algo más prometedor. Y ahora estaba sola con las cenizas. Un año después de mi cirugía, casi exactamente el mismo día, vi a Emma. Salía de un restaurante en el West Village con mi colega María después de una cena con un cliente. Emma entraba con dos mujeres que no reconocí. Tenía el pelo más corto, la cara más delgada. Me vio al mismo tiempo que yo la vi. El tiempo no se detenía como en las películas. No había música dramática, ni contacto visual significativo. Me miró, yo la miré, y ambas reconocimos que ahora éramos desconocidas. Pero en ese breve instante, vi todo lo que necesitaba ver. El peso que había perdido no era saludable. Era el que surge del estrés y la inestabilidad. Su ropa era más barata, menos elegida. La confianza que había tenido durante nuestra relación, incluso en sus últimos días, había desaparecido. Parecía alguien que había apostado a caballo equivocado y lo había perdido todo. Abrió la boca como para decir algo, y luego la cerré. Asentí una vez, un simple reconocimiento de que ambos habíamos existido, que ambos habíamos sobrevivido y seguíamos adelante. María me preguntó si la conocía. ¿Solía? Dije. Hacía mucho tiempo. Parecía cierto, aunque solo había pasado un año. El hombre con el que Emma había salido era alguien diferente, alguien más joven, alguien que creía que el amor era suficiente. Yo ya no era él. Había muerto en una mesa de operaciones en un hospital de Manhattan, y alguien más había despertado en su lugar. Lo que Emma no sabía, lo que no podía saber, era que la noche antes de mi cirugía había terminado el diseño más importante de mi carrera, una pequeña casa para una familia en el norte del estado de Nueva York. Nada grandioso ni premiado, solo una estructura bien construida que mantendría a la gente abrigada y segura. Trabajé en ella durante meses durante los últimos días de nuestra relación, durante las noches solitarias cuando ella estaba ensayando con Derek o en cualquier otro lugar. La arquitectura había sido mi ancla cuando todo lo demás se hundía. La familia se mudó 3 meses después de mi cirugía. Me enviaron fotos. El dormitorio de su hija, con su techo inclinado que captaba la luz de la mañana. La cocina donde se reunían para cenar. El porche donde tomaban café y veían el cambio de estaciones. Enviaron una nota que decía, «Nos construiste un hogar».
Seremos felices aquí. Enmarqué esa nota y la colgué en mi oficina. Me recordó que crear algo hermoso y duradero siempre vale más que luchar por salvar algo ya arruinado. 18 meses después de la cirugía, dejé de pensar en Emma por completo. Existía en mi pasado como un personaje de un libro que había leído alguna vez. Memorable pero irrelevant. Influyente pero ausente. Escuché por amigos en común que se había mudado a Los Ángeles en busca de nuevas oportunidades, nuevos sueños. Pero las noticias que llegaban eran desalentadoras. No conseguía papeles. Trabajaba en tiendas entre audiciones, viviendo con 3 compañeras de piso en un estudio en Van, Nueva York. Su Instagram se había convertido en un cementerio de publicaciones patrocinadas de productos que nadie compraba. La interacción disminuía con cada intento desesperado. Los comentarios, cuando los había, a menudo hacían referencia a la publicación de la ruptura. Karma, escribiría la gente. ¿Recuerdas cuando dejaste a tu novio mientras estaba en cirugía? Había borrado cientos de comentarios, pero seguían llegando. Debería haber sentido lástima por ella. Una parte de mí quería sentirlo, pero la verdad era que Emma tomó sus decisiones con pleno conocimiento de su crueldad. Había elegido a Derek antes que a mi cirugía. Había elegido la humillación pública antes que la conversación privada. Había elegido la fantasía de la fama antes que la realidad del amor. Y ahora vivía con esas decisiones, aprendiendo las malas que el universo tiene una forma de enseñar lecciones a quienes lastiman a otros para su propio beneficio. Derek la había usado y descartado. La industria la había etiquetado como difícil. Sus amigos habían seguido adelante. Su familia estaba decepcionada. Había cambiado a un hombre que la había amado por un foco de atención que nunca se encendió. Y ahora estaba de pie en la oscuridad, preguntándose cómo había llegado allí. 2 años después de la ruptura, conocía a alguien nuevo. Se llamaba Claire y era ingeniera estructural con la que trabajé en un proyecto de museo en Brooklyn. Empezamos como colegas, luego como amigas, luego algo más. La transición fue natural, no forzada. Sabía de Emma porque se lo conté pronto, no como una herida que aún estuviera curando, sino como un hecho sobre mi historia. Publicó tu ruptura mientras estabas en cirugía, dijo Claire, con el rostro lleno de incredulidad y asco. Y solo te gustó la publicación. Me encogí de hombros. ¿Qué más podía decir? Claire lo pensó y sonrió. Creo que me gustas, dijo. Lo que apreciaba de Claire era su claridad. Decía lo que sentía lo que decía, aparecía cuando prometía. Si estaba molesta, me lo decía. Si necesitaba espacio, lo pedía. Si me quería, que finalmente me quiso, lo decía directamente, mirándome a los ojos, sin juegos ni significados ocultos. Te amo, James, dijo una mañana, tumbada en la cama de mi apartamento, con la luz entrando por las altas ventanas. Yo también te amo, respondí, y lo dije con toda sinceridad. Esto era diferente de lo que había sentido por Emma. Era más tranquilo, más firme, construido sobre cimientos en lugar de fuegos artificiales. Era el tipo de amor que podía soportar peso, que podía sostener una estructura, que podía perdurar a través de las tormentas. 3 años después de mi cirugía, diseñé el edificio con el que había soñado desde la escuela de arquitectura, un complejo de viviendas sociales en el Bronx, construido con materiales sostenibles diseñados para crear espacios comunitarios y dignidad para los residentes. Ganó premios. Salió en revistas de arquitectura. La noche de la ceremonia de premios, subí al escenario a aceptar el reconocimiento por el trabajo en el que había volcado mi alma. Claire, entre el público, me sonreía, y me di cuenta de que nunca había sido más feliz. Este era un éxito que importaba, un reconocimiento que significaba algo más allá del ego o la apariencia. Estaba construyendo estructuras que me sobrevivirían, que albergarían familias, que se convertirían en parte del tejido de la ciudad. Tenía una compañera que estuvo presente para mí, que celebró mis victorias y me sostuvo en las derrotas. Tenía una vida que era mía, construida sobre decisiones de las que estaba orgullosa. Esa misma noche, recibí un mensaje de Rachel. Pensé que te gustaría saberlo. Emma ha vuelto a Nueva York. Se mudó con sus padres definitivamente. Lo de Los Ángeles no funcionó. Ahora trabaja de camarera en Jersey. No deja de preguntar por ti. Quiere saber si sigues soltera. Si estarías dispuesta a tomar un café. Le enseñé el mensaje a Claire. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo borré sin responder. Nada, dije. No hay nada a lo que regresar. Claire me apretó la mano. Buena respuesta. Pero el universo aún no había terminado con Emma.
4 meses después, me la encontré de nuevo, y esta vez no hubo un silencio elegante. Estaba en una cafetería en Manhattan, irónicamente, la misma donde nos conocimos, reunida con un cliente para hablar de un nuevo proyecto. Ella estaba detrás del mostrador trabajando allí. Nuestras miradas se cruzaron a través del espacio, y yo observé cómo su rostro recorrió todas las emociones: conmoción, vergüenza, miedo, esperanza, desesperación. Llevaba el uniforme, el pelo recogido, con un aspecto exhausto que trascendía el cansancio de un turno largo. Cuando mi cliente se apartó para atender una llamada, Emma se acercó a mi mesa. «James», dijo en voz baja. «Hola, Emma», respondí con voz neutra. «Ahora trabajo aquí», dijo innecesariamente, señalando su uniforme. «Solo temporalmente hasta que llegue algo mejor». Ambos sabíamos que no era temporal. Tenía 32 años. Vivía con sus padres, ganaba el salario mínimo y todos sus sueños se desvanecían como cenizas. «Quería contactarte», continuó, con las palabras saliendo borbotones como si lo hubiera ensayado, para disculparme por todo. Por el puesto, por el momento, por elegir a Derek en lugar de ti. Fui tan estúpida, James. Lo arruinó todo. Arruinó mi carrera, mi reputación, mi vida. Dejé que las palabras flotaran en el aire entre nosotros, viéndola desviar la responsabilidad, incluso en su disculpa. Lamentaba que Derek hubiera arruinado las cosas, no que ella hubiera tomado las decisiones que la llevaron a la ruina. «Espero que las cosas mejoren para ti», dije finalmente, con esa distante intención de que las cosas mejoren para los desconocidos. «De verdad, he oído que estás con alguien», dijo, y había algo feo en su voz ahora, algo amargo. Esa ingeniera Clare. No le pregunté cómo sabía el nombre de Clare. No me importó el acoso que eso claramente implicaba. «Lo soy», dije. «Somos felices». «Podríamos haber sido felices», dijo Emma, y ahora tenía lágrimas en los ojos. «Si yo no lo hubiera estropeado, si Derek no lo hubiera hecho». «Emma», la interrumpí con suavidad pero con firmeza. «Derek no te hizo esto. Te lo hiciste a ti misma. Tomaste decisions. Lo elegiste a él antes que a mí. Elegiste una fantasía antes que la realidad. Elegiste la crueldad antes que la amabilidad. Derek era solo la persona que elegías para destruir las cosas». Su rostro se arrugó. Quería la absolución. Quería que le dijera que no era su culpa, que las circunstancias habían conspirado en su contra. Pero había pasado 3 años construyendo una vida con fundamentos, y no iba a empezar a mentir ahora, sobre todo para que se sintiera mejor por las consecuencias que se había ganado. Mi cliente regresó y me levanté, recogiendo mis cosas. «Tengo que irme», dije. «Cuídate, Emma». Salí de la cafetería sin mirar atrás. Clare me preguntó esa noche cómo me había ido. Si ver a Emma había despertado viejos sentimientos. «No», le dije con sinceridad. Simplemente me recordó lo lejos que he llegado, lo diferente que es mi vida ahora, lo agradecida que estoy de que haya decidido irse. Clare sonrió y me besó. «Bien», dijo, «porque no voy a dejarte ir». 3 años y medio después de la cirugía, escuché el capítulo final de la historia de Emma a través de múltiples fuentes. Había intentado contactar con Derek una última vez, apareciendo en una de sus producciones, armando un escándalo. La seguridad la había retirado. Alguien lo había filmado. Se hizo viral en los círculos teatrales. Él es desesperado interrumpiendo una función, siendo escoltado fuera mientras gritaba sobre cómo le había arruinado la vida. Más pruebas de que era difícil, inestable, que debía ser evitada. Al parecer, sus padres habían organizado una intervención, sugiriendo terapia, medicación, un reinicio completo. Ella lo había rechazado todo. Insistió en que solo necesitaba una buena oportunidad, una audición decente, una oportunidad para demostrarles a todos que estaban equivocados. Pero las oportunidades no llegan a quienes han quemado todos los puentes y se han negado a reconstruir. El trabajo de camarera terminó. La habían despedido por mala asistencia y mala actitud. Otro trabajo en una tienda minorista duró 3 semanas. Intentó lanzar un canal de YouTube hablando de sus experiencias en el teatro, pero los comentarios fueron crueles y lo abandonó después de 2 videos. Su presencia en las redes sociales, antes cuidadosamente seleccionada para el máximo impacto aspiracional, se había vuelto esporádica y triste. Publicaciones aleatorias sobre manifestar tus sueños sin interacción. Fotos de años atrás, cuando había sido feliz. Publicaciones vagas sobre traición que todos sabían que eran sobre Derek, pero que bien podrían haber sido sobre sus propias decisiones.
Los amigos que aún la conocían decían que se había amargado, hablando constantemente de que todos en la industria eran falsos, de cómo Derek la había incluido en la lista negra, de cómo la habían saboteado. Según estos informes, nunca asumió la responsabilidad. Nunca reconoció que se había saboteado a sí misma al elegir la ambición por encima del carácter, la emoción por encima de la estabilidad, un hombre que le había prometido el estrellato por encima de un hombre que le había ofrecido amor. Había destruido algo real por algo brillante y falso. Y ahora vivía entre los escombros de esa decisión, buscando a alguien más a quien culpar. 4 años después de la cirugía, un martes cualquiera, recibí una solicitud de mensaje de Emma en redes sociales. Vi su nombre y su foto de perfil. Otro pelo, otra cara. De alguna manera, otra vida. La miré fijamente durante 1 minuto entero, con el pulgar sobre el botón de aceptar. Clare se dio cuenta. ¿Quién es?, preguntó. Alguien de hace mucho tiempo. Dije, alguien que ya no importa. Rechacé la solicitud. No la bloqueé. Eso habría implicado que aún tenía poder, que aún necesitaba protegerme de ella. Simplemente la rechacé como quien rechaza un número equivocado o una propuesta de venta. Luego guardé el teléfono y volví a la vida que había construido, a los edificios que estaba diseñando. La mujer que amaba, el hombre en el que me había convertido. Ese fin de semana, Clara y yo miramos anillos de compromiso. No porque necesitara demostrarle nada a nadie, no porque intentara recuperar lo perdido, sino porque había encontrado algo sobre lo que valía la pena construir, en lo que valía la pena invertir, que valía la pena proteger. Clara era mi compañera en el sentido más auténtico. Alguien que aparecía, que se quedaba, que me elegía cada día y esperaba que yo le eligiera a ella también. Eso es lo que se suponía que era el amor. No la desesperación y la codicia que Emma había ofrecido, sino algo sólido y recíproco. Algo que pudiera soportar peso. 5 años después de que Emma publicara nuestra ruptura mientras yo estaba en cirugía, me casé con Clara en una pequeña ceremonia rodeada de gente que realmente se preocupaba por nosotros. Mi hombro se había curado por completo. Ni siquiera se veían las cicatrices a menos que supieras dónde mirar. Mi number one socio de mi feet. Diseñé edificios que perdurarían durante generaciones. Construí una vida que era mía. Construida con materiales honestos, diseñada con integridad, hecha para durar. Emma quería ser el centro de atención, el drama, la apariencia de éxito. Lo tuvo brevemente y luego lo perdió todo porque construyó su vida sobre arena en lugar de piedra. Eligió a un hombre que le prometió todo y no le dio nada, abandonando al hombre que no pidió nada y le ofreció todo. Supe por ahí que había visto las fotos de la boda en internet. Clara y yo mantuvimos nuestra privacidad, pero algunos amigos publicaron fotos. Según Rachel, quien de vez en cuando todavía me enviaba actualizaciones que nunca pedí, Emma la llamó llorando, preguntándole por qué había seguido adelante tan completamente, porque nunca le había dado otra oportunidad. Rachel finalmente le dijo la verdad. Sin rodeos, porque le mostraste exactamente quién eras. Emma, publicaste tu ruptura mientras él estaba en cirugía. Elegiste a Derek antes que a él cuando más te necesitaba. Lo humillaste públicamente. ¿Por qué te daría otra oportunidad? ¿Qué esperabas? Que esperara eternamente mientras te dabas cuenta de que habías cometido un error. Al parecer, Emma no tenía respuesta para eso. La verdad era que esperaba exactamente eso. Esperaba que yo estuviera allí esperando, lista para aceptarla de nuevo una vez que terminara de explorar otras opciones. Esperaba que yo fuera su red de seguridad, su plan B, su alternativa. Nunca consideró que yo pudiera sanar, crecer, construir algo mejor sin ella. Subestimó los cimientos que habíamos construido, pensando que se trataba de ella cuando siempre se había tratado de nosotros. Y una vez que destruyó la U, no quedó nada a lo que regresar. Se creía irreemplazable. Aprendió por las malas que nadie lo es. A veces, tarde por la noche, Clara durmiendo a mi lado en nuestro nuevo apartamento con vistas al Hudson. Pensaba en ese momento en la sala de recuperación cuando le di me gusta a la publicación de Emma. La gente la había llamado fría, calculadora y mezquina. Quizás fueron todas esas cosas, pero también fue algo más. Fue el momento en que dejé de luchar por alguien que no quería ser retenido. Fue el momento en que elegí la dignidad sobre la desesperación, el silencio sobre la escena. Emma había querido drama, quería atención, quería ser la estrella de su propia historia de ruptura. Yo se lo había dado. Le había permitido tener el foco, los comentarios empáticos, la validación que ansiaba. Todo lo que había tomado para mí fue un simple clic, un me gusta que decía,
Vi lo que había hecho, lo reconocí y ya estaba siguiendo adelante. No fue venganza. Fue liberación. Fue yo diciéndole al universo que había terminado de cargar con un peso que no era mío. Fue lo último que le di y lo primero que me di a mí mismo. En los años transcurridos desde entonces, ese solo clic se había vuelto legendario en nuestros círculos sociales. Una historia que la gente contaba sobre la gracia bajo presión, sobre responder a la crueldad con calma, sobre ganar negándose a luchar. Pero nunca lo había hecho por leyenda o historia. Lo hice porque en ese momento, drogado, con dolor y recién abandonado, era el único movimiento que tenía sentido. Era la única manera de terminar las cosas que preservaba quien era y al mismo tiempo reconocía en quién se había convertido ella. Emma había publicado nuestro final mientras yo estaba inconsciente en cirugía, pensando que estaba escribiendo el capítulo final. Pero yo mismo había escrito el resto de la historia, y era mejor de lo que ella pudiera haber imaginado. Su historia terminó en amargura y arrepentimiento, en trabajos con salarios mínimos y sueños rotos, en publicaciones en redes sociales. Nadie se involucró con eso y nadie la llamó de audiciones. Mi historia apenas comenzaba. Nuevos edificios se alzaban de planes cuidadosos. Un matrimonio construido sobre el respeto mutuo y el amor genuino. Una vida construida con intención y cuidado. No necesitaba la última palabra. Ya la tuve hace 4 años en la sala de recuperación de un hospital, con un solo clic que lo decía todo y nada a la vez. Una vez usó mi corazón como un disfraz. Se lo probó para ver si le quedaba bien. Luego lo descartó cuando algo más brillante le llamó la atención. Ahora ni siquiera podía mantener mi atención. Se había convertido en una historia con moraleja, una historia que me contaba para recordarme porque ahora elegía con cuidado. Porque valoraba el carácter sobre el carisma, porque construía sobre piedra en lugar de arena. Derek había destruido su carrera, pero Emma había destruido su propia vida al elegirlo a él en primer lugar. Había tenido algo real y lo había cambiado por algo falso. Y el universo la había hecho pagar por esa elección todos los días desde entonces. Algunas personas aprenden de sus errores. Emma se había convertido en la suya. Prueba viviente de que la crueldad tiene consecuencias, que la traición resuena, que algunos puentes una vez quemados nunca se pueden reconstruir. Y al final agradecí que hubiera publicado ese mensaje mientras estaba en cirugía porque me había mostrado exactamente quién era ella en su momento más auténtico. Y me había liberado para convertirme en quien estaba destinada a ser.